¿Será porque yo no complicado, pero el actor se supone que tiene que saber distanciarse de los personajes, es decir, introducirse en esa personalidad que está representando, pero que con una parte del cerebro, de la mente, consciente de que uno no es ese personaje, porque si no termina corriendo el riesgo de lo que se llama alienarse. Por eso es que los actores todos estamos un poquito, porque hay un switch que pasarte ahí, ¿no? Hay un chip que uno se introduce y uno tiene que mantener cierta distancia en ciertos momentos, ¿no? Pero con Edward Elric me sucedió que había en la historia, seguramente muchos de ustedes siguen, esta relación con su hermano y la madre que es fallecida, y todo el intento, todos los intentos de Edward y de su hermano Al de revivir a su mamá, ¿no? Con la alquimia y todo ello. Y justamente en un tiempo en que mi propia mamá estaba muy enferma, y bueno, posteriormente murió, y fueron tiempos muy duros, como para mí como persona, para esta persona, hijo. Y justamente sobre esos momentos complicados me tocó algunos capítulos, por ejemplo uno en que Edward hacía otro intento a través de la alquimia, recuperar a la mamá, y de repente alucinaba y quería ver a la mamá y entonces la llamaba, y eso realmente era muy difícil no identificarse, no sentirse, no se me olvida el actor, sino se me olvida el persona, hombre, hijo de esa madre enferma, que hizo muy difícil continuar el capítulo. Yo tuve que, pocas veces me ha pasado eso en 20 años de carrera acá, y tuve que decir al técnico de grabación, poner una pausa y decirle, ya, porque realmente me trancó la garganta, el nudo de la garganta, y realmente difícil eso, ¿no? Eso sucede solamente cuando hay puntos de identificación del actor con el personaje, o de la persona con el personaje que está desempeñando. Así de pasadita, esos son dos de los personajes que más me ha costado, pero muy satisfactorios ambos, los disfruté muchísimo. Edward Elric en el género del anime que he trabajado, ha sido mi personaje favorito, profundo, porque tiene muchos matices, cómo va de la comedia, del humor, a todo lo contrario. La serie es muy profunda, filosóficamente profunda incluso, y entonces el personaje en particular para mí es especial. Ya que estamos hablando de Edward Elric, me imagino que Edward diría algo así: gracias por estar aquí. Cuento con todos ustedes para encontrar la piedra filosofal, que me ayuden a mi hermano Al y a mí a encontrar la piedra filosofal. Soy Edward Elric, la chinita de aquí. Joder, es que... ¡Nunca me cago de lado! Y desde la actuación y el doblaje en particular, obliga al actor a pasarse del switch, es decir, a cambiar de personaje a un personaje a otro con mucha velocidad, con mucha facilidad. Eso es un ejercicio actoral muy importante. Por eso yo soy convencido de que un actor pueda desarrollarse en estas diferentes facetas o ramas de la actuación que he mencionado. El actor se hace más complejo, que pueda hacer doblaje, que pueda hacer teatro, que pueda hacer televisión, que pueda hacer cine, que pueda hacer radio. Una radionovela, a pesar de que es solamente con la voz, no es lo mismo que un doblaje. En el doblaje además agrega la imagen que uno tiene que ajustar el largo de las frases, que uno naturalmente las diría de otra manera y las tiene que decir a otra velocidad, con otra cadencia, ajustándose a la referencia del personaje original, o simplemente por el movimiento del labio. Es decir, hay muchas características muy específicas, muy particulares con respecto a cada una de estas ramas. Y entonces, el hecho de que uno en doblaje, por ejemplo, y ni siquiera es algo que tenga que ser muy
muy supuesto, sino que efectivamente era así, más de una vez me ha tocado, por ejemplo, en el tiempo que se estaba doblando Fullmetal Alchemist, también estaba haciendo Hellsing, hasta el personaje de Alucard. Ay, dilo. Y muchas veces tenía que terminar el capítulo de Fullmetal, de terminar el personaje de Edward Elric con todas sus características psicodramáticas, y salir de ahí, terminar, desconectarse, y si acaso tomas un vaso de agua o un café o algo así, una muy breve pausa, pasar a la cabina de al lado y pasarte también el switch y cambiar el chip y pasar a un personaje que no tiene absolutamente nada que ver con el que acaba de hacer, y asumir todas las características, incluso técnicas con la voz diferente, en el caso de Edward Elric a Lucas, por ejemplo. Edward Elric, que ya recordamos más o menos cómo hablaba, timbre de voz más juvenil, más alto, con esos matices del humor, de ir al drama, qué sé yo, todo eso, y Alucard, un personaje oscuro, casi un antihéroe, que siempre en un tono grave, que muy pocas veces sube el tono para el momento de las amenazas o qué sé yo, pero el trabajo es totalmente distinto, el personaje es absolutamente distinto. Quiero agradecerles que estén esta tarde aquí conmigo. Si no hubieran venido, los hubiera ido a buscar para llevarlos conmigo al infierno. ¡Marito! ¡Arrecho! ¡Arrecho! Es totalmente sobre eso que hace fascinante, mágico el trabajo de la actuación en el personaje. En un tiempo relativamente con lo mejor, lo más sabroso que tiene la actuación, es que uno puede ser muchos personajes, muchas personas distintas, en diferentes producciones, en diferentes historias. Y esto, el doblaje hace que tengas que acelerar esos tiempos de espacio entre un personaje y otro. Más o menos me creo, o espero haberme explicado y sobre todo haber contestado la pregunta de hace rato ya de cuáles habían sido los personajes más complicados. Me adelanto antes porque siempre es una pregunta habitual, y la siguiente es la contraria, cuáles son los personajes que más he disfrutado. Ya lo dije, Edward Elric lo disfruté mucho a pesar de las dificultades que haya podido representarme. Incluso el propio Charlie Brown me gustó mucho a pesar de lo difícil, pero sobre todo porque yo veía Charlie Brown desde niño. Cuando se dobló originalmente, que había sido en Chile, en México, por actrices además. Había sido la que, de hecho, me tocó ser hasta ahora el único para doblar a Charlie Brown. Disfruté mucho también el personaje de Charlie Brown, sobre todo por eso. De niño jamás me imaginé, viendo televisión de Charlie Brown, que ella iba a hacer la voz de Charlie. El caso es que después, es decir, hace no sé cuánto tiempo hará que doblamos Charlie Brown, será casi 10 años, 8 años, toda la producción que se había ya sacado al aire de Charlie Brown, Snoopy, ya doblada, se volvió a doblar a todos esos, más temporadas nuevas. Y el nuevo dueño de los derechos de Charlie Brown decidió hacerlo en Venezuela. Se hizo el casting, se hizo una prueba, se mandaron voces distintas para los personajes principales, o sea que es más o menos lo usual en el doblaje. Y el cliente, en este caso fue Nickelodeon, tomaba la potestad de decidir, bueno, estas 3 voces que me enviaron para potencialmente para Charlie Brown, me gusta y terminó dándome a mí. Cuando lleguemos buscamos. Otro personaje que me gustó mucho, también obviamente los que más se disfrutan, me gusta mucho la narración de los documentales que hago para History Channel, Biography, Discovery, pero
y los documentales realmente me gustan mucho, ¿no? El trabajo de la narración, que también es diferente, la narración de documentales, no tiene nada que ver con la narración de fútbol, se hace más, la disfruto mucho. Y es obvio que uno se divierte más con los cómics, con las caricaturas, sobre todo infantiles. Por eso es que hay alguna que no sé si han visto, que se llama Jack Phantom. Sí. Danny Phantom. Sí. Me divertí una barbaridad siendo el papá de Phantom, porque es un loco absoluto. Vamos, hijo, ayúdame a cazar fantasmas. Papá. Lo máximo, marica, ese tipo es lo máximo. Y así de los pocos trabajos haciendo el personaje, me reía de las propias locuras. ¿Por qué tú no puedes ser mi papá? El personaje, lo disfruté pero muchísimo. Esos son justamente, como les decía, personajes que son más disfrutables por eso, porque tienen mucho humor, mucho de cosas ligeras, de ternura algunos, por ejemplo, ya están grandecitos, pero alguno a lo mejor vio en Nickelodeon una serie que solamente creo que hicieron 2 temporadas, se llama Paz, de un pingüinito pequeñito. Ese también era un poquito complicado de hacer, porque era como, me ocurrió, quién sabe por qué, hacerle una voz como la de Charlie Brown, pero más pequeñito, porque Paz es un pingüinito como de 5 años. Y busqué por allí, es súper tierno el personaje, cosa que también uno lo disfruta, porque es otra emoción, el actor trabaja con emociones, obviamente, ¿no? Y el hecho de que hubiera, que uno también pueda hacer, pasearse o expresar emociones como la ternura, también es muy agradable, ¿no? Y Paz decía cosas como... ¿Puedo salir a jugar con mis amigos? Sí. Por favor. La memoria. Es como la de 15 minutitos. más pequeñito. En el doblaje, por ejemplo, mucha gente que quiere entrar a hacer doblaje, me pasó a mí también, yo de niño, siempre fui muy tímido, hasta creo que todavía soy muy tímido, y yo estas cosas artísticas no solamente no soñaba con hacerlas, sino las profesionalmente, las hacía para los panas, los amigos más cercanos en el colegio, qué sé yo, y si acaso, y uno que otro familiar, imitar a profesores, contar chistes, imitar voces, la versión, qué sé yo. Y cuando ya por fin empecé a trabajar en doblaje, yo sentía que todos los actores de doblaje tienen diferentes registros de voz, ¿no? Hay algunos que tienen una carrera larguísima en el doblaje y la usan para películas, para series, y solamente un personaje. Pero aún así han tenido. Solo que en la medida que uno tenga un rango más amplio, un espectro más amplio de timbres, de registros, puede, esa versatilidad ayuda a que uno tenga más trabajo, simplemente, más posibilidades de y entonces, de padre la madre no. Yo cuando empecé en eso, ya trabajaba en doblaje, sabía que de niño ya podía hacer muchas voces diferentes y yo esperaba el momento de que, bueno, me imagino que en cualquier momento voy a poder hacer un montón de voces de algo. Y no, por ejemplo, esta voz pequeña ya tenía años cuando se hizo Charlie Brown, para poderle poner esta voz, poder usar esta voz ya tenía un recorrido largo de años en el doblaje y nunca se me había dado la oportunidad. Y tenía una voz más pequeña que lo usaba para chistes o para o lo que fuera, y que nunca tenía la oportunidad de decir, pero cuando me tocara un personaje así chiquitico que pueda hacer la voz como eso. Y nada, hasta que ya tenía casi 10 años en el doblaje. Y por fin hubo una película que aquí en Venezuela no la vi nunca, en los canales de aquí. No sé en qué parte la habrán transmitido una película inglesa tipo Disney, con un patico que vivía unas aventuras con un amiguito, y qué sé yo. Y por fin, la gente que estaba haciendo el casting en el estudio se le ocurrió, porque alguien, un operador o un técnico de audio, me había escuchado hacer esta voz, le sugirió a quien hace el casting, a quien hace Ahorita decía 6, ahorita dice 5 y 9. le dijo,
José Manuel es una voz que puede servir para el partido político, y esta persona nunca me había dicho, no, vamos a ver que la voz muy hecha para eso, ¿no? Pero hace la prueba, que puede. Entonces, mira, me dicen que tú puedes hacer una voz, no sé, vamos a grabar ahí a ver qué tal. Y yo pude por fin, y funcionó, y le gustó, era una producción de Warner Channel. Y a Warner Bros. La película fue la que le gustó y le eligió. Y yo por fin, después de muchos años, esperando casi que levantara la mano, pude hacer esta voz, y es una voz la más pequeñita, más finita que puedo hacer. Y decía... Vamos a volar y a recorrer el mundo. Ven, acompáñame. ¿Sabes dónde está mi padre? Entonces, esa voz, mucha gente no la conocía, y casi que por suerte, por un rebote, que si no me hubiera oído ese técnico de audio, ese operador de una cabina, no me hubiera escuchado echando broma o esta voz, no me hubiera recomendado, no me hubiera hecho pruebas, y tal vez tendría estos 19 años sin poder usar esa voz para ningún personaje. Con esto quiero decirles que hay mucha gente que cuando está, le pregunta a uno cómo empieza el doblaje, lo primero que dice, yo hago muchas voces, mira, yo hago esto, yo hago aquello, yo invito a Pinky, a Cerebro, no sé qué, así. Pero no crean que por eso vas a tener necesariamente las puertas abiertas y el camino de éxito fenomenal te va a ayudar, pero posiblemente no te llegue rápido la oportunidad de desarrollar todas esas voces. Qué bueno que las tengas, qué bueno que las trabajes, que las tengas ahí, pero no te hagas la ilusión, la expectativa exagerada de medida de que vas inmediatamente a hacer recorrido largo, trayectoria larga con esas voces que tienes guardadas ahí. Que por cierto, también sirve como tip, como noción, como sugerencia, lo que pueden hacer esas voces, eso uno las empieza a hacer. Lo importante es conocer, para los que trabajamos con la voz, tanto la producción publicitaria como la narración de fútbol, todas esas cosas en las que uno trabaja con la voz, uno tiene que conocer su voz. Y en la medida en que uno conozca la voz, la va manejando mejor y va sacándole más provecho y va encontrándole nuevas posibilidades a la voz. En mi caso fue desde niño payaseando, como le dije, o frente al espejo yo solo, o con amigos muy cercanos. Pero la única manera fue justamente hacer muchas payasadas. Solamente así fui descubriendo, uy, me salió esto, me salió aquello, puedo hacer esto, qué sé yo. ¿Y cómo hago? Pero si aprieto aquí y monto la epiglotis un poquito más arriba, pues... ¡Me sale! Qué bueno. Y con los cambios de voz, inclusive, igual noté que podía seguir manteniendo esas voces. Lo que estaba haciendo inconscientemente era ir conociendo mi voz e ir ejercitando mi voz, porque con esas payasadas lo que hacía era eso, porque algo fundamental para desarrollarse actualmente en el doblaje, en la locución, es justamente darle mucha rosca a la voz, bien entendido, ¿no? Es decir, no desgastarla, no dañarla, pero sí ejercitarla mucho, probar por aquí, probar aquello, probar esto, escucharse, grabarse. Uno siempre que se escucha la voz, uno se escucha horrible. Todavía, para quienes trabajamos en eso, yo no soporto mi voz grabada todos estos años, lo hago con consecuencias y a mí me choca porque uno no se oye la voz internamente como la oye cuando viene de afuera, por una serie de razones hasta anatómicas, morfológicas. Uno tiene la voz rebota dentro de la caja craneana y eso tiene una acústica diferente y por eso uno se la oye totalmente diferente. Cuando la oye de afuera, la acústica es otra, viene a través de una grabación, es decir, ahora sí, antes era cassette. Y se oye totalmente distinto y uno siempre le choca esa diferencia. No se autodescarten, porque si yo hubiera hecho eso, no estaría trabajando en esto. Yo tuve que esperar a que otra gente me dijera que le gustaba mi voz. Pero si por mí fuera, pues, todavía
Yo tengo que elegir entre varias voces de otros compañeros y siempre digo, fulano, me gusta más la voz de fulano que la mía. Entonces, para aquellos que vayan a incursionar, no se desalienten de entrar, ¿no? Yo conozco gente que tiene una voz lindísima, tanto mujeres como hombres, y también me dicen esto en los eventos, en las charlas sobre el tema. No, a mí me gustaría, me encanta lo de la locución y el doblaje, pero no, yo esta voz no me la soporto. Tiene una voz espectacular, espectacular. Y se autodescarta por eso, porque se escucha, cree que se escucha mal. No hagan eso. Esperen a que los desaprueben o los aprueben. No lo hagan ustedes de primera mano. Tampoco vayan al extremo contrario, que los hay. Gente que no tiene una voz especialmente bonita, pero cree que es una voz bellísima. Y sobre todo que hay otras cosas que no solamente son el sonido de la voz, el timbre de la voz, sino la dicción, la manera de hablar. La dicción es como la ortografía de la palabra hablar. Y entonces hay letras que hay que pronunciar. No es lo mismo decir dicción que decir dicción, como dice mucha gente. Si la palabra se escribe con unas letras específicamente, hay que pronunciar, porque todas esas letras en nuestro idioma tienen una manera de decirse, de pronunciarse. Y hay gente que tiene larga trayectoria, un dineral que han hecho en la vida como locutores, como actores, no sé qué, con una pésima dicción. ¿Por qué? No sé. Pero es así. Entonces gente que dice, por ejemplo, vamos a ver la siguiente escena. No existe escena. Escena, que se escribe E-S-C-E-N, y la divide en sílabas, dice escena, no escena. Y hay gente con cultura, con alto nivel cultural e intelectual, que los escucho aquí al lado mío diciendo escena, por decirles una. Hay una ponencia que doy hace 15 años, anualmente, en un curso de especialización en periodismo deportivo en la Universidad Simón Bolívar de Caracas, y ahí doy una charla, una ponencia que tiene que ver con nociones del manejo de la voz y la dicción, porque profesores de locución hay muchos, profesores de doblaje hay muchos, gente que puede enseñar de repente ejercicios para manejar la voz, pero la dicción, es decir, la forma en que vas a manejar esa voz, cómo va a trabajar esa voz, es otra cosa, y son muy pocos los que saben ocuparse de esa parte. De manera que hay mucha gente que se forma bien, digamos, incluso en su actuación son creíbles, veraces, de alguna manera, transmiten mucho, pero hablan terriblemente mal. Y esa dicción esos errores de dicción, que es una larga lista, que en cualquier momento, en otra ocasión podemos trabajarla más largo, es decir, irse especificando, porque no solamente los que trabajan en el medio son los que tienen que ocuparse de mejorar eso. Es decir, se ve mal, se escucha mal a alguien que pueda tener un timbre lindísimo, pero que hable mal, con mala dicción. Y en Venezuela hay mucha la gente que habla con mala dicción. Eso se lo asomo como otro de los elementos imprescindibles para la locución, sobre todo para el doblaje. El doblaje es imposible. En la locución de repente uno deja pasar o escucha que dejan pasar errores de dicción. En doblaje no. El doblaje pasa por un proceso de control de calidad, donde con oído muy agudo hay que pillar esas cosas que de repente en una escena que está muy bien actuada, hay que hacerlo tal, y de repente alguien dice algo con mala dicción. Me lanzaré a la piscina y el mismo error, ese tipo de cosas así. Eso inmediatamente se detecta. Fulanito, llama a Menganita que tiene que venir para corregir, porque en tal escena dijo piscina, no se dice piscina, y tiene que venir a corregir eso. Eso en doblaje no se puede pasar. Otros países tienen más facilidad porque su dicción no es tan complicada como la nuestra. Es una cuestión de formación escolar además. Un profesor, una profesora, una maestra que en primaria tenga errores de dicción,
ya muchas veces empieza por errores de lectura y empieza por la vista, piensa usted, ¿no? Algo que empieza por la vista termina mal en el oído. Entonces, una maestra, alguien que esté formando, qué importante es la pedagogía, ¿no? Y la formación. Alguien que no habla bien, que no lee bien, enseña a otro niño que absorbe justamente lo que ve, y entonces este error se transmite de una generación a la otra y a la otra, y así va, de hecho, todavía, y los que vienen, porque hay mucha gente mal formando a otras generaciones. Me he extendido bastante, mucho más de lo que esperaban los organizadores, en cualquier momento nos van a sacar aquí. No sé si hay alguien que tenga preguntas, si hay alguien, el más rápido para levantar la mano. El doblaje venezolano con respecto a que se hace en otros países, objetivamente, de momento es el segundo después de México. Va a ser muy difícil que se alcance el nivel de doblaje mexicano. Realmente son, y no por nada, los reyes de la industria del doblaje, por las características o las razones históricas que les comenté al principio. Después de México-Venezuela, me parece que después de Venezuela, Colombia, que todavía es muy incipiente, pero que está haciendo, está logrando dar con el acento neutro también. Después de ahí, Chile y después Argentina. Estos últimos, Chile y Argentina, todavía se les tiene un acento muy particular. Lo ha trabajado mucho, Chile sobre todo, ha trabajado con directores artísticos mexicanos, experiencia de doblaje, que los trasladaron, los llevaron a estudios chilenos para justamente que formaran a la gente, trabajaran muchísimo el acento. Obviamente esos puntos se van a ver, supongo, en algún momento si continúan con este trabajo. De momento, mi manera de jerarquizar es esa, ¿no? Como le dije, México, después Venezuela, y hay una distancia, a pesar de muchas... Aquí se hace el doblaje venezolano es tan bueno como el mexicano.